para hablar de ello. Don Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier, ¿cómo estás? Yo me precipité. Hoy han empezado a pasar cosas en el Parlamento Europeo a propósito de la familia de Canet. Bueno, hoy no, ya empezaron la semana pasada, tuvimos reuniones con el comisario de Justicia, enviamos una carta a la comisaria de Derechos, a la vicepresidenta de la Comisión, a la señora Jourova, denunciando lo que era la vulneración de derechos fundamentales por parte de la Generalitat de Cataluña a los menores, a los estudiantes, a los alumnos de Cataluña. Son denuncias que venimos sistemáticamente, digamos, denunciando en Europa y que espero que pronto darán sus frutos. Porque hay una cosa que es evidente, la Comisión no tiene competencias sobre educación, pero sí sobre los derechos, y cuando un Estado permite que se vulneren derechos de menores, pues evidentemente la Comisión va a actuar. Hoy Maite Pagazaurtundúa ha llevado el caso a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bueno, ya lo dice, bueno, sí, siguiendo la estrategia que seguimos la semana pasada, ¿no? Que es denunciar a la vicepresidenta Jourova por atentado contra derechos fundamentales. Repito, porque es que ya no estamos hablando de un tema educativo, estamos hablando de atentado contra derechos fundamentales de los menores en Cataluña. Y eso es un tema muy serio. Sobre todo es muy serio porque el Gobierno de España lo permite. Entonces, a veces estamos desde el Parlamento Europeo denunciando comportamientos del Gobierno húngaro, del Gobierno polaco, contrario a la justicia, contrario a los derechos fundamentales. Y ahora tenemos un Gobierno, que es el Gobierno español, que mira, en el mejor de los casos, hacia otro lado, cuando el Gobierno de la Generalitat amenaza con que va a incumplir una sentencia del Tribunal Supremo. Cuando tú en Europa dices que hay un gobierno de cualquiera de los estados que dice que va a incumplir una sentencia firme del Tribunal Supremo de su país, no se lo creen. Y eso, digamos que cruza una barrera, cruza una frontera, que es la frontera del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es una de las piedras angulares de la Unión Europea. Por lo tanto, la iniciativa que ha tomado en nombre de Ciudadanos Maite hoy, pues es dar continuidad a una estrategia que venimos trabajando desde Ciudadanos en el Parlamento Europeo, que es denunciar que lo que está sucediendo en Cataluña y en el conjunto de España, porque hay otras comunidades donde también pasa, es un atentado contra derechos fundamentales. Y repito, y eso ya es un tema muy serio. Es un tema mayor. Por cierto, yo todavía me acuerdo de cuando aquella madre de Balaguer Lérida acudió al Parlamento Europeo, 2015, si no recuerdo mal, para denunciar pues, que había tenido que cerrar su negocio, malvenderlo, huir, en definitiva, después de una campaña de acoso tremenda que sufrió aquella familia, muy parecida a la que ahora sufre esta familia de Canet. Y hemos visto pues cómo el gobierno catalán de alguna manera estética retrocede. Dice que no está a favor del acoso, que desde luego deplora pues estas iniciativas que corren por internet de apedrear el domicilio o de comunicar el nombre o el apellido de alguno de los padres para ser identificados, cosa que también tampoco es la primera vez que sucede en Cataluña, para amedrentar y que no se produzcan más denuncias sobre la inequidad de la escuela y cómo se convierte en un arma de la xenofobia más radical. La cuestión es que, ¿cómo crees que va a acabar lo de la familia de Canet? Bueno, a ver, yo en primer lugar, Xavier, decir que el Gobierno de la Generalitat tira la piedra, esconde la mano. El Gobierno de la Generalitat es el responsable máximo de todo aquello que ha sucedido, sucede y pueda suceder. Ya como tú bien decías, hay un ejemplo, desgraciadamente de muchos que ha habido, que es el de Balaguer, que una familia que tuvo que salir de donde vivían, cerrar su negocio ante el acoso de numerosas fuerzas políticas y de responsables políticos. Es decir, es que esto no eran solo unos descerebrados que amenazaban por redes, no, hubo concentraciones, manifestaciones en la puerta del negocio, incluso en el colegio, señalando a la familia y acosándolas, amedrentándolas, ante la absoluta pasividad del Gobierno de la Generalitat. El Gobierno de la Generalitat es el máximo responsable y obviamente lo que no va es asumir es una estrategia de acoso, pero en el fondo participa de la misma. ¿Por qué? Porque lo que quieren utilizar es el caso de Canet como un ejemplo para decir, ¿veis lo que puede pasaros? ¿Veis lo que le puede pasar a vuestro hijo?
¿Veis lo que le puede pasar a vuestra familia? Nada nuevo, repito, porque en Cataluña, como tú bien sabes, hay una mayoría de los catalanes que cuando les preguntas prefieren una educación bilingüe, pero muy pocos de ellos están dispuestos a exponerse públicamente y a poner, no en riesgo, bueno, sí, en riesgo a su hijo y a su propia familia para defender unos derechos fundamentales. Es decir, es que estamos en una situación que es extremadamente grave. Lo venimos denunciando, no es nuevo tampoco. Esto se produce porque en los últimos 40 años en Cataluña se ha permitido hacer esto. Yo ahora lo siento mucho decírtelo, pero veo ahora algunas respuestas de algunas formaciones políticas que han tenido responsabilidades de gobierno que han permitido lo que está sucediendo en Cataluña. Y advierto, y lo volverán a permitir. Porque, discúlpame, pero el Partido Popular ha tenido responsabilidades de gobierno en numerosas ocasiones en nuestro país y ha permitido que en Cataluña se vulneren los derechos fundamentales, se vulnere la ley y se cumplan las sentencias. Entonces, estamos ante una situación que el separatismo se da cuenta de que como pierda esta batalla puede perder la guerra. Y en este caso yo lo que apelo es a aquellas familias de alumnos que quieran que su educación sea una educación en los idiomas oficiales en Cataluña, que les respete sus derechos, lo que tiene que hacer es dar un paso hacia adelante y demostrar que una mayoría de catalanes que lo que quiere es una escuela que sirva para formar alumnos, para educar a niños, y que para eso se tienen que utilizar las lenguas que son oficiales y esas lenguas tienen que ser vehiculares en la educación, porque es lo que los separatistas quieren para sus hijos. Lo que pasa es que a muchos de ellos lo pagan. El señor Artur Mas, el señor Montilla, ellos sí que pagan una educación en 3 idiomas, una educación trilingüe que prepare a sus alumnos, a sus hijos, mejor para el futuro. Pues eso queremos nosotros. Queremos una educación que prepare a los alumnos, que no los divida, y que no los utilice, en este caso, para un instrumento de ingeniería social que tiene como objeto dividir a los catalanes y dividirlos del conjunto de España. Muchas veces, amigo Jordi Cañas, nos hemos lamentado, tú y yo, de lo mal informada que está Europa respecto de los verdaderos propósitos totalitarios del gobierno de los indepes. ¿Esta va a ser una ocasión más en la que España no está haciendo los deberes a la hora de que todo el mundo fuera del territorio español conozca lo que ha pasado en Canet? Pues evidentemente, o sea, en Europa, tú piensas que en Europa la relación que tienes con los Estados. Entonces, cuando la Comisión Europea le pregunta a España, oye, ¿qué está sucediendo? Y dice, no, nada. Escucha Gabilondo, pues lo que ha dicho Gabilondo es un poco lo que están diciendo aquí. No, si no pasa nada, si no hay ningún conflicto de lenguas, si los niños salen hablando y escribiendo igual catalán y español, cosa que es mentira, porque tú sabes que lo de informe PISA es mentira. El informe PISA se hace en catalán, no se hace en castellano, no se conocen las competencias lingüísticas de los alumnos castellanoparlantes o catalanoparlantes en castellano. Es decir, es una mentira sistemática. Es lo que sucede en Europa, es lo que sucede en España, que hay gobiernos de España que cuando tienen el poder depende de los separatistas y decir, incluso cuando tienen mayoría absoluta, no hacer cumplir la ley. Es que a veces tenemos que recurrir a Europa y a mí desgraciadamente nos toca hacerlo, diciendo que en España no se cumple la ley, no la cumple un gobierno. Pero claro, el gobierno es España. ¿Y qué vamos a hacer? Y pues eso te insistí al principio de esta entrevista, este intercambio que estamos teniendo. Que vamos a atacar desde el ángulo de los derechos fundamentales. Porque en el fondo de todo esto no es una cuestión solo del modelo lingüístico. Es una cuestión de derechos. De libertades y de derechos. Y de libertades. Es que eso es nuclear. Es lo que los nacionalistas siempre han obtenido en el altar del sacrificio de los derechos de los catalanes, en el intercambio de cromos por el poder en el gobierno de España. Es los derechos y libertades de los catalanes castellanoparlantes y del conjunto de los catalanes sacrificados por los intereses de aquellos que quieren romper nuestro país, utilizando a menores y a niños para ello. Entonces, yo creo que ya está bien porque, yo desde luego, tú sabes que llevamos en estos muchos años, Ciudadanos, uno de los motivos por los que nació era porque dijo basta esta situación, pero yo de verdad lo que pasa estos días con la familia es que es obsceno, es repugnante, es terrible, es terrorífico vivir en un país donde hay un gobierno que ampara y legitima e impulsa a aquellos que amedrantan, atemorizan y amenazan a una familia y a un niño por pedir sus derechos. En el año 2021, casi el 2022, en Cataluña, pero también en el conjunto de España, estamos reclamando que se respeten nuestros derechos y libertades como ciudadanos de un país donde el Estado de Derecho debería imperar, que permitamos que haya un gobierno que dice que va a incumplir sentencias
del Tribunal Supremo. De verdad. Tenemos que darlo todo en esta ocasión. Tenemos que darlo todo y los periodistas no tenemos que ser ajenos a esa pelea, tenemos que echar una mano a esa familia. La mejor manera de hacerla es exponer a los colegas fuera de España lo que está pasando en Cataluña para que se enteren cuantos más mejor de las pretensiones xenófobas totalitarias de los gobiernos indepes de la Generalitat de Cataluña. Jordi Cañas, un placer enorme, te agradezco mucho tus explicaciones, tu participación en el programa y te deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias, Xavi. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo fuerte.